Buenas tardes, mi nombre es Josué Risco. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la novela La muerte de Artemio Cruz, eh, que fue escrita por el mexicano Carlos Fuentes y publicada en el año 1962. Haciendo una breve introducción de esta novela, pues nos narra la historia de Artemio Cruz, que es un militar que en su lecho de muerte recuerda pues escenas o partes fragmentadas de su vida en un tiempo no lineal, ¿no? Fueron secuencias que no guardan un orden cronológico y que son narradas de diferentes voces, ¿no? Hablando del narrador omnisciente, el narrador en primera persona, el narrador en segunda persona y en distintos tiempos. Es decir, nos traslada al presente, en este caso sería pues la agonía de Artemio Cruz, y nos cuenta el pasado en tiempo futuro, ¿no? Haciéndolo eh, ver como cosas que tienen que suceder pues, y que sucedieron, ¿no? En la primera parte de lo que es esta obra, pues Artemio Cruz se encuentra hospitalizado, ¿no? Despierta en un hospital donde la realidad externa se confunde con la interna y le cuesta discernir lo que pasa a su alrededor, ¿no? Bueno, él ve su rostro dentro de los cristales de una cartera en las que se sorprende pues la asimetría que tiene este, ¿no? Además de él, en este hospital se encuentran el doctor, su esposa Catalina y su hija Teresa, ¿no? Luego que intercambia un par de palabras o algunas palabras con ellas, pues llega Padilla, su secretario, listo con la grabadora para grabar la conversación que tendría en ese momento, ¿no? Bueno, en esa confusión que tiene con respecto a su situación, pues él habla de sí mismo como si se tratara de un gemelo, ¿no? Que ha tenido, que el pasado y el presente le superponen y se le mezclan en ese momento. Y también recuerda que el día anterior había volado desde Hermosillo hasta México, en el cual el avión había sufrido un desperfecto, donde todos se habían agitado, habían eh, sentido pánico, pero él había mantenido la integridad, se había mantenido sereno y ese era un orgullo para él, ¿no? De manera interna, él estaba orgulloso de cómo había actuado, ¿no? También habla acerca de que ese día, pues, debió haberse entrevistado con mucha gente del gobierno a la que tenía que poner a trabajar. Habla acerca de cómo construyó su fortuna y su posición, ¿no? Primero ofreciendo préstamos a corto plazo y con altos intereses a campesinos después de la revolución, y luego comprando terrenos y previendo el crecimiento demográfico de Puebla, ¿no? En este caso el relato nos dice de que él adquiría los terrenos ejidales, ¿no? Eh, y esta era una palabra nueva para el México revolucionario, ejidal, eh, que son terrenos que son dotaciones para los campesinos y que, de acuerdo al contexto que se le dé, pues no tenían por qué ser vendidos, cosa que Artemio hacía, ¿no? Luego de ello, pues recibe unos empresarios norteamericanos o inversionistas, como se le quiera llamar, para un asunto de negocios, explotación de domos de azufre, donde él originaría o causaría lo que es la concesión de, de esta transacción, de este negocio, no sin antes pedir de por medio $2 millones, a lo cual ellos accedieron, ¿no? Además de que, aparte de explotar los domos, también tenían pues previsto la explotación de madera, cosa que le concernía solamente a Artemio, ¿no? Eh, Vamos a lo que es el año 1941, 6 de julio, ¿sí? Donde el narrador aparece en tercera persona y nos habla acerca de Artemio Cruz y de la vida de su familia, ¿no? Él iba en su coche, ve a su hija y a su esposa andar por las tiendas, ingresar a una boutique donde pues son atendidos directamente por la dueña, una señora de color, de cabello violáceo, eh,
que indicaba claramente que eran personas importantes porque a las trabajadoras les decía que cada vez que llegaban estas señoras, pues ella tendría que atenderlas exclusivamente, ¿no? Ahí vemos en el diálogo también que tienen supuestamente con Catalina y con Teresa, que Catalina es una mujer que vive de apariencias, ¿no? Lo vamos a ver más adelante también. Después de ello, en la reunión de negocios, pues Artemio Cruz explica pues que el, el hecho de ser el que se exponga en, en lo que es la concesión para que ellos puedan explotar estos domos de azufre, pues eh, le da a él el derecho de cobrar lo que está pidiendo, estos 2 millones de dólares, ¿no? Algo jocoso que sucede es que dice, pueden explotar los domos de azufre hasta llegado el siglo XXI, pero a mí no me van a explotar ningún minuto más de ese siglo XX, ¿no? Es algo que causa un poco de gracia. Después de ello, pues el relato regresa a primera persona, donde Cruz reconoce que lo han trasladado del hospital a su casa, eh, cosa que a él no le agrada. Bueno, le echa la culpa a Padilla porque en realidad él no, no reconoce el lugar donde vive su esposa como su casa, ¿no? Y es más, él piensa de que las muestras de afecto que tiene Catalina y tiene Teresa hacia él no son sinceras, ¿no? No son sinceras. Después de ello, recuerda pues a la mujer de su época y a la que conoció y que se casó con ella, pues que es la misma Catalina, y los recuerdos empiezan a fugarse de su mente, eh, y comienza a caer en una superposición de sensaciones que le hacen sentir la proximidad de la muerte, ¿no? Ya ubicándonos en la siguiente parte, que es en el año 1919, exactamente la fecha 20 de mayo, pues es donde él llega a Puebla, ¿no? Él llega a donde vive pues Catalina y donde vive don Gamaliel Bernal, ¿no? Que es el padre de Gonzalo Bernal. Y Gonzalo Bernal, como veremos más adelante, era también parte de la revolución y era una persona que había conocido en una celda a puertas de ser fusilados o de ser sacrificados, ¿no? Por el lado contrario, por los federales. En este caso, Artemio era una persona muy inteligente, una persona que antes de ingresar al terreno pues lo sondea y como cuenta esta parte, dice de que Artemio fue al pueblo, conversó con algunas personas lo derivaron al cura del pueblo, al cura Páez, y este le dio más información acerca de don Gamaliel, sobre quién era su amigo, cómo le iba, si tenía algún problema con la gente, ¿no? Y el cura le dijo, pues, ¿no? De que en realidad tenía problemas porque no le quieren pagar, la gente ya no quiere trabajar sus tierras, porque el hombre no le quiere dar tierras para las personas y esas personas optaban por ir a trabajar a tierras ociosas y no estar bajo las órdenes de Gamaliel, y Gamaliel no quería dar su brazo a torcer. Y ya con toda esta información, pues él se dirigió o se decidió a dirigirse pues a la casa de Gamaliel y Catalina. No sin antes, el mismo cura que le dio la información, pues también se fue a darle la información a Gamaliel de que había llegado un foráneo, un extranjero, un militar con ciertas intenciones, ¿no? Y Gamaliel, en vez de tomarlo de una forma ya personal, de una forma amenazante, ¿no? Vio en Artemio un aliado más para suprimir lo que son las revueltas de los campesinos y restaurar el orden correspondiente en las provincias, ¿no? Eh, Gamaliel se entrevista con Artemio, luego lo invita a cenar, llega Catalina,
interactúa Artemio con Catalina, eh, le roza los pies debajo de la mesa, la joven no se inmuta, aunque Gamaliel y Catalina habían conversado de padre a hija, indicando de que no confiaban en Artemio, de que era inconcebible o que era imposible que una persona que ha estado en la celda de Gonzalo, su hijo y su hermano, no haya recibido el mismo destino que Gonzalo, ¿no? Dudaban, pero Gamaliel ya se había resignado a eso. Gamaliel lo que quería era asegurar su vejez y también asegurar la vida de su hija, ¿no? Después de ello, dice de que Gamaliel le dice a Catalina que ya han hablado sobre su boda, ¿no? Eh, Catalina le indica pues de que ella hará lo que supuestamente su padre diga, eh, pero, pero Artemio ya se había adelantado a los hechos. Artemio sabía de que Catalina se entendía con un joven llamado Ramón y lo que hace Artemio fue pues amenazar a Ramón para que éste salga del pueblo y le dice pues de que ya no hay ningún problema con que ella sea su esposa, ¿no? Y le dice pues de que Ramón no la merecía porque era un hombre débil, ¿no? No era un hombre fuerte porque no se había quedado a luchar por ella, ¿no? Después de ello, la narración regresa pues al presente, donde Cruz, ya enfermo, pide que abran la ventana, ¿no? Eh, Se lo niegan porque eso le haría mal, ¿no? Llega Pons, que trabaja en el periódico, ¿no? Habla con él unas cosas y algunas noticias que Cruz desea que publiquen en primera plana, ¿no? Discuten un asunto sindical eh, y luego esta charla se interrumpe porque Cruz o Artemio Cruz siente unos olores que entran por la ventana, ¿no? Luego la narración continúa en segunda persona y Cruz explica a sí mismo que lo que vive en el hecho de enfermo pues eh, es un complejo sentimiento de que, de que todos sus sentidos y percepciones se agudizan por momentos, pero que luego como que se confunden y se mezclan con un caos incontrolable, ¿no? Lo dijimos al principio. Eh, no tenía control sobre su cuerpo, se había orinado, había vomitado, eh, le había pasado una serie de cosas a Artemio en su lecho de muerte, ¿no? Después de aquello, vamos a pasar con la siguiente parte, que sería el año 1913, exactamente el 4 de diciembre, donde Artemio Cruz recuerda pues que pasó tiempo junto a Regina, ¿no? Regina fue para Cruz el amor de su vida. Es más, habían tenido tanta conexión que Regina, por no hacer sentir mal a Artemio Cruz, ella creó una historia de cómo se habían conocido, ¿no? Ella decía de que lo había visto o se habían visto pues cuando ella estaba sentada en una piedra al lado de un lago y que una vez con él ya no se imaginó su reflejo sola, ¿no? Sino con él solamente, cosa que no era cierta porque Artemio pues era un soldado y a cada pueblo al que iba pues siempre buscaba una joven inocente para hacerse de ella pues y violarla, ¿no? Compartieron momentos muy íntimos según lo que nos dice esta parte, ¿no? Mm, Estuvieron íntimamente. Cruz al amanecer se levanta, ¿no? Nuevamente se expresan su amor y su felicidad. Es llamado por su general, le indica que tiene que ir al norte, ¿no? Le promete a Regina que se van a volver a encontrar, que no se mueva de ahí. Después de ello, eh,
al momento de ir a su misión, pues recibe un golpe. El caballo es el que recibe mayor parte de este golpe, por eso de que a Cruz no le pasa nada grave, ¿no? Y, y esto lo saca de sí. Una vez que va recuperando lo que es la conciencia, se da cuenta que se encuentra enfrente de la batalla, ¿no? Y que los federales habían arrojado sobre ellos granadas que explotaban a su alrededor. Y lo que hace Cruz, en vez de enfrentar su destino, es dirigirse a un bosque, ¿no? Con el objetivo de esconderse, ¿no? Ahí encuentra un caballo sin jinete, se trepa sobre él para esconderse del fuego enemigo. Los disparos alcanzan al animal. Artemio vuelve a rodar por el suelo y se golpea la cabeza, ¿no? Ahí encuentra también un soldado malherido que una metralla le había destrozado un brazo, que le pide ayuda. Cruz lo piensa, le da un poco de agua, lo abandona, camina más, llega a un riachuelo, nuevamente sale al llano y es ahí donde encuentra pues a otro oficial, ¿no? Y este oficial pues lo lleva a Cruz al cuartel y Cruz, avergonzado, con la cabeza abajo, piensa pues que lo van a degradar de todas sus funciones. Pero el oficial le dice que le deben la vida a su valentía y a la de sus hombres que tuvieron el avance de los federales, ¿no? Lo que Cruz pensaba que iba a pasar no pasó. Más bien lo tratan como un héroe, ¿no? Ya de regreso al pueblo, todos lo reciben como eh, si se tratara de un héroe. Después de ello, le lavan sus heridas, le ponen otra venda, ¿no? Y nuevamente nos dirigimos al presente, donde recuerda a Regina y dice que él ha sobrevivido y que solo le debe la vida a su orgullo, ¿no? Ve a su hija, expresa todo el desprecio que siente por su hija, que fue criada en una cuna de oro, como él dice, ¿no? Y que ahora solamente busca encontrar el testamento, nada más, ¿no? Habla acerca también de una pequeña revuelta que dieron los trabajadores y la represión policial que él había solicitado, ¿no? También de un hacendado, un tal Couto, que pues lo había ayudado en el pasado y que ahora pues quiere sacarle ventaja y desviar la construcción de una carretera. Y aquí hay otro recordaris de un episodio que se repite en cada parte, que es el, una mañana en la que cruza junto al río a alguien más allá, eh, el río a caballo, ¿no? Eh, este fragmento nos habla acerca de Lorenzo, ¿no? Su hijo, que esa parte justamente la recuerda porque es la parte en donde él le dice a su padre Artemio que decide irse a Europa, que no quiere seguir o no quiere repetir la vida que él tiene, ¿no? Después de ello, eh, le vuelven los recuerdos pues del futuro, como si el pasado fuera el futuro, ¿no? Y, y Artemio dice pues de que él ha vivido 71 años sin problemas físicos ni enfermedades y justo ahora su cuerpo empieza a fallar, ¿no? Eh, y que va a llegar el momento en que sus funciones vitales se van a detener, pero no serían las de él, sino serían las del otro, ¿no? Luego pasamos a la siguiente parte, que es 1924, el 3 de junio, donde Catalina se despierta y abandona el lecho conyugal mientras lo mira Artemio, ¿no? Y, y ve que ya han pasado 5 años, ¿no? Recordemos de que Artemio conoce a Catalina en el año 1919 cuando llega a Puebla. Entonces ya han pasado 5 años desde que se casaron y pues se pregunta si Artemio en realidad quiere la verdad, ¿no? Eh, Ahora ya tiene un hijo, ¿no? Que lleva en brazos y eh,
cerca está un indio llamado Ventura que se aproxima para hablar con su marido, ¿no? Después de ello, vemos cómo es que Catalina recuerda qué es lo que ha pasado, cómo es que todavía ella tiene algo dentro que no puede sacar a la luz, no puede decir, y que de día es una y de noche es otra. De noche se entrega a los placeres con su marido, cumple sus deberes maritales, pero que de día pues parece una estatua, ¿no? No le corresponde ni el saludo ni los gestos, ¿no? Después de ello pues se ve cómo es que la maña que tiene Artemio Cruz para poder eh, someter a la gente. Eh, Se habla acerca de que él les promete tierras, tierras que por cierto quita a hacendados a los que él les hace préstamos y no los cumplen, no los pagan y él va quitándole las tierras, ¿no? Él va quitándole las tierras. Eh, con esto los calma. Padilla le dice pues que claramente que él sabe cuál es su objeto, sabe cuál es el fin de quitar las tierras, él las está vendiendo a otras personas y a los campesinos solamente le va a dar las tierras ociosas, como lo dicen ellos, ¿no? Y Artemio lo calla diciéndole de que él ya recibirá su parte, ¿no? Después de eso, pues Catalina se pone a pensar en cuanto a si en realidad Artemio llegó a amarla, llegó a apreciarla o solamente fue un matrimonio de conveniencia. Ella no lo puede saber, lo asegura por momentos, lo duda por otros y ella dice, tengo un hijo, estoy embarazada, ese hombre me quiere, ¿no? Sin embargo, todo el principio de la historia, cómo se conocieron, qué es lo que piensa Catalina de él, el por qué Gonzalo nunca llegó, su hermano nunca llegó, por qué a Gonzalo sí lo mataron y a él no, Catalina no se lo perdona pues a Artemio, ¿no? Una vez pasado este relato, se ubican en un santuario donde Artemio pues da unas palabras, eh, empiezan disparos, Ventura indica de que las personas de su contrincante pues Pizarro, Don Pizarro, habían mandado a estos a matar a Artemio, pero ellos lo reducieron, lo redujeron, perdón, y, y los mataron, ¿no? Los mataron. Pasamos nuevamente al diálogo de Catalina y Artemio. En un momento de locura, pues Catalina le pide perdón por odiarlo tanto y le explica pues que en verdad que ella lo odia porque nunca le permitió el haber vivido lo que tenía que vivir. Y ahí trae recuerdo pues a Ramón diciendo de que ella amaba a Ramón y nunca supo lo que se sentiría haber estado con alguien que amara, ¿no? Aunque Catalina pues claramente mostraba ciertos sentimientos hacia Artemio, sentimientos que no se podía perdonar, ¿no? Igual Artemio la trata de hacer razonar, le dice de que podían empezar nuevamente, pero ninguno de los dos es claro. Ni ella le pregunta directamente qué es lo que pasó con Gonzalo, ni Artemio le da una razón concisa para que Catalina no piense mal de él, ¿no? Entonces vemos que ahí hay como que algo, una herida que los dos no pueden curar, ¿no? Luego nos menciona el relato que visita a una de sus amantes que tiene entre las campesinas, la lleva a vivir con ellos, ¿no? Y la narración regresa al presente, donde ya el dolor se ha convertido en una costumbre. Su secretario sigue hablando del plan del gobierno para desarrollar una red de ferrocarriles para transporte de cargas que pues va a arruinar el negocio del flete que tienen ellos. Y Artemio, divagando nuevamente, piensa en el desprecio
o piensa con desprecio en en su esposa y su hija, ¿no? Eh, quienes no podrán vivir ni un día sin sus riquezas, según el pensamiento de Artemio, ¿no? Luego recuerda a las mujeres que ha amado, ¿sí? Y también piensa en su hija, eh, quien ha crecido lejos de él junto con su madre, hasta llegar a casarse con Gerardo, también una persona no grata para, para Artemio. Después de ello, el- vamos a pasar a la siguiente parte, al capítulo o a la parte del año 1927, del 23 de noviembre. Eh, Esto me parece un tanto interesante porque nos habla acerca de algo que ocurrió en el México, ¿no? Que es la guerra cristera, ¿no? Que es una especie de batalla que se le dio pues a los clérigos católicos, ¿no? Eh, Se dice que está en una habitación junto con un hombre gordo que termina siendo un comisario de la policía y que los dos juegan una especie de juego de ruleta rusa donde este policía gordo se pone la pistola en la sien y tira del gatillo y no le sucede nada, a lo que Artemio trata de copiar esa acción para no dejar minimizarse ni dejar amedrentarse por este hombre que lo que quiere es que Artemio cambie lo que es la lealtad que tiene al gobierno de turno con el gobierno que lo va a suplantar, ¿no? Le va a preceder. Eh, entonces, Artemio, a punto de volarse los sesos con la pistola, pues recibe la ayuda de este hombre gordo, este policía, que con un movimiento eh, pone a un lado la pistola y se oye el disparo, ¿no? Que por suerte nadie escucha por tratarse de que está bien entrada la noche, ¿no? Después de ello, pues para probar la lealtad de Artemio, este, todos se dirigen pues a un burdel llamado Saturno, en donde Artemio sabía que el cura Páez, ¿no? Que era un cura que formaba parte ya casi de la familia de don Gamaliel y Catalina, pues se encontraba oculto, ¿no? Era, vivían en tiempos muy difíciles los curas porque se les perseguía, ¿no? Y se les quitaba, se les expropiaban sus tierras, se les dictaba una serie de requisitos que tenían que cumplir, tanto ellos como los demás, ¿no? Los demás clérigos. Entonces, a cambio de ello, lo que Artemio pide son tierras, ¿no? Y el comisario le dice pues que esto ya lo iban a ver, que no se preocupara. Ahora, nuevamente al presente, pues Artemio Cruz habla consigo mismo sobre todos los significados de la palabra chingar, porque previo a ello habían tenido pues la conversación con este policía gordo indicando pues de que él tenía que estar del lado de los que chingan a los demás, ¿no? Para no dejarse chingar. Y Artemio pues como que copia la conversación y asimismo pues le trata de dar todos los significados a la palabra chingar y enumera una lista con sus posibles usos, ¿no? Como por ejemplo pues chingar es el santo y seña de México, la palabra que mejor define su cultura, uno puede chingar y ser chingado, puede ser un hijo chingón o una hija o un hijo de la chingada, cosas distintas. Y para él toda la vida se resume pues en una cadena de chingadas. Es algo que demuestra también el machismo de México, ¿no? Ese tipo de frases. Ya en el año 1915, ya en la siguiente parte, perdón, en el año 1947,
el 11 de septiembre exactamente, se ve a un Artemio Cruz ya mayor, es decir, por lo menos, si calculamos, Artemio estaría ya en más de 50 años, ¿no? Y se encuentra vacacionando en Acapulco y había pagado los servicios de una chica de compañía, ¿no? Llamada Lilia. Eh, Habían almorzado juntos, habían alquilado un yate que había tenido pues el dueño, el error de haberlo alquilado a otra persona, y esa persona era un joven llamado Javier Adame, ¿no? Este joven pues tenía un cuerpo atlético y compartía también el yate con Artemio y con Lilia, ¿no? Es ahí donde Artemio pues se da cuenta de lo acabado que está, de que el tiempo no había pasado en vano por él. Esto hace pensar a Artemio y cada vez que veía pues a Lilia con este joven se imaginaba cosas, ¿no? De que iban a verse, iban a intimar y que él no podía hacer nada por evitarlo, ¿no? Después de eso, pues la narración vuelve al tiempo presente, donde las ventanas vuelven a estar cerradas y el viento sopla afuera. Gloria, que es la nieta de Artemio, pues se acerca a la cama de su abuelo, lo saluda, pero él no la reconoce. Un sacerdote se presenta y realiza una oración para absolver los pecados del enfermo, pero pues Artemio lo rechaza, ¿no? Luego Padilla le dice que los indios andan agitando y piden que les pague la deuda por la tala de árboles, de los bosques, ¿no? Del negocio que tenía de la tala de los bosques, recuerden, también con Norteamérica por la explotación de los domos de azufre. Eh, bueno, Artemio le dice de que eso se encarga el comisario Ejidal, ¿no? Y las chicas, tanto madre como hija, pues están tratando de sacar la información a Artemio también de dónde está el testamento, ¿no? Y Artemio se burla de ellas diciéndole de que el testamento lo había dejado en los bolsillos derechos de sus sacos, luego por unos zapatos, y no estaba en ningún lado, ¿no? Es aquí donde Artemio pues consigna los hechos que han pasado como si fueran a ocurrir en el futuro, como dije antes, ¿no? Recuerda a Lorenzo, su hijo, que es un muchacho joven, enjuto, flaco, muy parecido a él, con el que iba en caballo al mar. A Lorenzo le gustaba la caza y le gustaba cabalgar a caballo, ¿no? Eso es lo que termina contándonos esta parte. Y ya nos situamos nuevamente en el año 1915, el 22 de octubre. eh, Y es aquí donde Artemio todavía sigue en guerra, ¿no? Artemio todavía sigue en la batalla. Se encuentra en la sierra junto a su batallón, prestando servicio a Carranza contra Pancho Villa. Dice de que las tropas revolucionarias se encuentran deshechas y en fuga y las fuerzas leales a Carranza avanzan por la región de Chihuahua, ¿no? Es aquí donde se le captura a Artemio Cruz y a su compañero Tobías, el Yaqui, ¿no? Eh, Básicamente iban con destino a su muerte hasta que pasan por unas cuevas donde el yaqui le dice pues yo no puedo caminar porque había sido herido en las piernas, el caballo le había caído en las piernas, pero le dice mira, tírate y escóndete ahí que tú sí te vas a salvar. Artemio le hace caso, se tira a las cuevas, lo buscan los soldados, no lo encuentran, Artemio espera un tiempo prudente, pero al salir nuevamente cae en las manos de estos soldados federales, ¿no? Es aquí donde conoce a Gonzalo Bernal. Es aquí donde conoce a Gonzalo Bernal y también conoce al coronel Zagal, ¿no? Que, que le dice prácticamente que pues él sabe de que ellos van a perder, pero que necesita que él los traicione a los revolucionarios para que siquiera den pelea, ¿no? En, en esta parte, el,
en la conversación que tiene con Gonzalo Bernal, el hijo de Gamaliel y hermano de Catalina, su futura esposa, porque estamos en el año 1915, eh, pues Gonzalo habla acerca de que todo lo que pensaba que era la revolución es una mentira. Dice de que la revolución se convirtió en una guerra entre caudillos, donde pues él solamente apoya al que mejores ideas tiene para él, ¿no? Al que más le agrada, por decirlo así. Eh, las palabras fueron las siguientes, ¿no? Una revolución empieza a hacerse desde los campos de batalla, pero una vez que se corrompe, aunque siga ganando batallas militares, ya está perdido, ¿no? Eh, un pensamiento que tenía don Gamaliel de su hijo era de que las acciones tienen que ir de la mano con pensamientos claros. Si los pensamientos claros no estaban presentes, entonces ya se había perdido, ¿no? Esto es lo que lo que había pasado con Gonzalo Bernal. Artemio no le parecía esto bien, es más, no le caía a Gonzalo cuando le habló acerca, le preguntó acerca de temas íntimos, de sus amores, que contara acerca de sus amores, igual estuvo dispuesto a golpear a Gonzalo, eh, pero esta conversación le sirvió a Artemio para darse cuenta de que la lucha que estaba teniendo no tenía sentido y que morir por algo sin sentido no valía la pena. Pues bien, conversó con el coronel Zagal, le dijo una mentira, supuestamente le dijo que le estaba dando información dónde iba a estar el ejército revolucionario, con la condición de salvar a Tobías y él, más no a Gonzalo, ¿no? Entonces, Zagal le dice, mira, la información que tú me das la vamos a corroborar. Si es que no es así, solamente habrás ganado unas horas de vida. Después te vamos a ejecutar. Ejecutan a Gonzalo y ya para ejecutar a Artemio, pues llegan las tropas revolucionarias y lo salvan. Es aquí donde está un enfrentamiento entre Artemio y Zagal, donde Zagal dispara primero y falla, y Artemio pues camina en- con una postura amigable hacia Zagal, y Zagal piensa que no le va a hacer nada, cuando Artemio desenfunda y le da dos disparos y lo mata, ¿no? Después de ello, después de ello, ya el relato vuelve a donde se encuentra Artemio en el presente, ¿no? En su agonía, y escucha pues al hijo de Padilla decir de que él es el único capacitado para tomar el lugar de Cruz en sus empresas, ¿no? Perdón, escucha a Padilla decir que él es el único capacitado, ¿no? Eh, Luego Cruz empieza a mezclar recuerdos de su supervivencia, donde todos murieron, él se ha impuesto, ¿no? Y luego de que su hijo y su yerno piensen de que van a heredar sus bienes, pues, eh, aunque no hayan hecho nada para merecerlos, a eso le molestaba. Habla acerca de que si sobrevivió a todo lo malo, pues también sobrevivirá. Y tiene ese deseo de sobrevivir a lo que le venga, ¿no? Y se va a imponer sobre el azar del universo, eso es lo que dice Artemio. Ya en la siguiente parte, en 1934, el 12 de agosto, pues, eh, Artemio se encuentra con Laura, que es otra de sus amantes, que es una amiga también de Catalina, su esposa. Laura le dice que tiene que elegir entre ella o su esposa, a lo que Artemio, aún amando a Laura más que a Catalina, decide guardar las apariencias y pone primero su matrimonio, ¿no? Nuevamente la narración llega al presente, ¿no? Y Artemio sigue postrado en cama, comienza a vomitar con violencia, siente su vientre hinchado y su cuerpo no puede expulsar los gases que tiene, ¿no? Eh,
y el olor fétido que tiene, pues en su interior le dan arcadas. Y aunque se trate de recuerdos, como ya lo dijimos, eh, se enuncia como si fuera un futuro, ¿no? Que fuera a suceder, ¿no? Recuerda las cabalgadas con su hijo, en Cocuya, cómo es que a su hijo le gustaba nuevamente, repetimos, cabalgar, le gustaba la caza, ¿no? Y es ahí donde surge ese diálogo que siempre se repite, ¿no? Ese diálogo que, que dice, esa mañana lo esperaba con alegría, cruzamos el río a caballo, ¿no? Es ahí donde Lorenzo le dice a su padre que ya ha tenido suficiente de todo aquello y que no quiere vivir la vida de su padre, ¿no? Que ha decidido mudarse a Europa. Ya en la siguiente parte, en 1939, el 3 de febrero, nos situamos ya en España, donde está su hijo, y nos habla un poco acerca de la guerra civil española, ¿no? En la que participó su hijo y en la que conoció a un joven llamado Miguel, eh, que había compartido pues armas con él y que no había evitado, a pesar de a pesar de haberle advertido de que había un enemigo, pues no había evitado que Lorenzo saque su arma y dispare y muera a manos de este avión enemigo, ¿no? Es por eso de que Catalina y Teresa le echaban la culpa a Artemio de la muerte de Lorenzo, ¿no? Después de ello, pues se muestra que Artemio recibe una carta de parte de Miguel, de una carta que le estaba escribiendo pues su hijo Lorenzo. Eh, Pasa el tema del dolor o la pena como, como asunto ya de Catalina, ¿no? Y, y es ahí donde Artemio en su agonía pues eh, canta un salmo, ¿no? Penitencial católico, e imagina ritos y ceremonias de entierro y cremación. También cree escuchar la voz de Laura. Y es ahí donde piensa en la muerte, ¿no? A la que no debería tenerle miedo. Después recuerda de todos los lujos en que está rodeado, bueno, casi todos los capítulos lo hace, y su memoria se fija en la noche de fin de año de 1955, ¿no? Luego de ello, vamos a la otra parte que es en 1955, donde eh, da una fiesta muy lujosa con invitados importantes. Se encuentra Lilia, la acompañante que llevó a Acapulco, y esta quiere salir, no le gusta estar encerrada. Artemio no le hace caso, se emborracha, le dice que es un viejo. Ve a Artemio cómo se divierten todos a costa de sus lujos. Él se imagina a los invitados pues comer y luego ir a vomitar para seguir comiendo. Están hablando de él, lo llaman que es una momia. Eh, Artemio no quiere que lo molesten, está alejado de los invitados. Hay un joven que se acerca para hablar con él, le recuerda a su hijo, al final le pide trabajo, Artemio le dice de que hable con Padilla, ¿no? Eh, Después de ello, la narración vuelve pues al tiempo en que Artemio está agonizando y se encuentra en el umbral de la muerte, y parece ser que ya la voz narradora es su subconsciente, ya, ¿no? Artemio ya se siente morir, eh, ya recuerda que todos están muertos, Regina, Tobías, Páez, ¿no? Zagal, Lorenzo, y él desea vivir a toda costa, ¿no? El recuerdo de Regina pues le invade, de pronto siente un dolor físico que le devuelve la conciencia por un momento, ¿no? Y se da cuenta que está en el hospital y que está a punto de ser operado. El pensamiento fragmentado de Artemio vuelve sobre todo México en sí, y piensa otra vez en la conquista, en todas esas generaciones que intentaron dominar y someter la tierra, ¿no? Y piensa que ya había encontrado pues su destino, ¿no? Y la muerte igual a su destino, y su origen es ahora el mismo, ¿no? Volver a la tierra. 1903, 18 de enero,
la narración de tercera persona se enfoca pues en un Artemio Cruz de 13 años, donde pues es criado por Lunero, que viene a ser su tío. eh, Viven en una choza al lado de la casa de Pedrito y su madre Ludvinia. Pedrito vendría a ser su tío también porque es hermano de su verdadero padre, ¿no? De su verdadero padre, eh, Atanasio Manchaca, ¿no? Justo en ese momento se tienen que llevar a Lunero. Lunero lo está entrenando para que se pueda defender solo. Eh, Artemio se niega, espera a la persona que lo viene a ver con una escopeta que sacó de la casa de Pedro. Siente unos pasos, da dos disparos, mata a la persona equivocada, a quien mata realmente es a Pedro. Lunero se percata de ello, huyen, y es ahí donde cuentan que pues es muy probable, no se sabe realmente, eh, que es que este muchacho se llega a enterar de que él había sido producto de una violación, ¿no? Y que en realidad su padre era Atanasio Manchaca. Finalmente, la parte que cierra el libro es el 9 de abril de 1889, que vendría a ser pues la fecha en que nace Artemio, y es aquí donde el destino entrelaza la vida y la muerte, ¿no? Como lo dijeron las partes anteriores. Es una narración en tercera persona donde Isabel Cruz parte con esfuerzo, o pare con esfuerzo, perdón, y Lunero está al lado de ella, ¿no? Se nos muestran imágenes y sonidos que suceden confusos en la mente de Artemio, que solo logra percibir que los médicos pues hablan de la operación y de un infarto que le está dando, y se le ha detenido el pulso, que la sangre ya no corre por su cuerpo, y al final pues Artemio Cruz dice que todos sus narradores morirán con él. Él muere, ha muerto y morirá. Eso sería todo. Gracias.